La idea de este libro surge en varios momentos. La primera vez que yo soy consciente de que estoy escribiendo este libro es cuando estoy en el Tigre, en un fin de semana que me iba al Delta después de la pandemia. Y ahí empiezo a escribir lo que yo creía que era un cuento, donde había una poeta joven que se encontraba con una poeta mayor y empiezan a tomar algo y me doy cuenta que en realidad estoy escribiendo el primer encuentro que yo tuve con Juana en Barcelona hace 20 años. Y ahí, en lugar de omitir los nombres propios, decidí, bueno, nombrarla a ella, tratar de describir la situación lo mejor posible y empezar a escribir sobre ella, que fue una persona muy influyente para mí, bueno, de mi etapa formativa, yo la conocí a los 24 años. Y digo que tuvo otro comienzo porque ahí me di cuenta, cuando empecé a escribir sobre ella, que yo tenía guardadas sus cartas, sus fotos, todos los mails, que era una época donde había un Hotmail que ya no uso, pero bueno, me reenvié esos mails a la casilla nueva. O sea, quiero decir, había como una instancia que pienso que yo estaba escribiendo ese libro hace 20 años ya en mi cabeza, pero formalmente lo empecé a escribir hace poco, digamos, hace 2 años. Y bueno, así fue un poco el origen. El libro no está en orden cronológico y eso fue una decisión, después de probar primero la escritura lineal, me di cuenta de que era mejor avanzar con capítulos que fueran temáticos, o sea, que tienen que ver con ejes importantes de su vida y dentro de cada capítulo sí va en orden cronológico, pero porque su vida tuvo muchas idas y vueltas. De hecho ella se va de viaje a Barcelona pensando que se va por un par de años con el marido, con Hugo Mariani, y termina quedándose 30 años allá. Después intenta muchas veces volver desde allá y no lo logra, hasta que en 2004 lo logra. Y bueno, entonces pensaba que eso se expresaba mejor porque hay momentos de su vida muy intensos en los que sucede mucho y no entraba en un solo capítulo, eran varias cosas, tenían varias formas de entrarle a esa etapa. Y otros momentos que quedaban, bueno, como este de los primeros años de Barcelona, bastante en la oscuridad, digamos, o sea, no había mucha información, ella no publica nada durante 22 años, entonces era un momento que daba más para la conjetura y la investigación. Así que bueno, así surgió la idea. Juana Viñosi como poeta es una bomba para mí, tiene una visión personalísima de la escritura y de la poesía. Es como si viéramos a una mujer en un escenario con una luz cenital que la ilumina y hiciera un monólogo lleno de ironía, lleno de reflexión política, lleno de, bueno, de sarcasmo, de malicia y también de sensibilidad. Para mí es esa su poesía, tiene una voz muy única en un momento en donde no había tantas voces de mujeres en los años 60 y ella se tuvo que abrir un lugar ahí y eso lo que provocó es que hoy la podamos leer sin ninguna interferencia, sin ningún problema ni distancia, que otros poetas de los años 60 nos cuesta más conectar con sus voces, en cambio con ella no, hoy la leen jóvenes y se identifican. O sea, hay un verso que es no veré la revolución, no veré la muerte de mis padres, no conoceré el delirio por un hombre. Y hoy se identifican un montón de militantes feministas con esos versos, por ejemplo. Juana Viñosi se considera a sí misma como muy institucional, como una poeta que había seguido incluso las indicaciones de su familia, que era comunista, y ella era comunista. No se consideraba de vanguardia, sino, bueno, que una respetuosa de las instituciones. Ella decía algo así como que las instituciones a ella le habían permitido ser libre. Se movía dentro de determinadas reglas y eso hacía que ella se sintiera libre teniendo un matrimonio, o sea, estando casada, siendo militante del Partido Comunista. Dentro de las reglas ella pudo armar su propia ley. Cuando escribí el libro hubo muchas sorpresas, sobre todo al entrevistar a la gente que la conoció de joven, ¿no? Que fue Beatriz Arlo y bueno, Eduardo Romano, que la conoció en los años 60, Marcelina Jarma, que fue su amiga de toda la vida. Ellos me dieron como una visión de Juana que yo no tenía. Por ejemplo, Marcelina era una amiga que no estaba tanto en la vida literaria y me contó sus novios, sus relaciones sentimentales, cómo ella se sentía frente a su cuerpo, cómo ella se sentía frente a los demás. Era como su confesora, su amiga íntima. Cuando alguien entra en la poesía de Viñosi, una de las cosas que puede pasar es que hay empatía,
y que uno siente que le está hablando directamente a uno. Ella, por ejemplo, era una persona muy noctámbula, tenía insomnio y habla un montón de eso y habla mucho también de estar sola en otras ciudades. Entonces yo siento que mucha gente, muchos lectores y lectoras se pueden identificar rápidamente con esos poemas. Y también es muy fácil de entrar, no tiene grandes cortes en la sintaxis, es como una poesía bastante hablada, bastante dialogada y parece que siempre le está hablando un otro. Así que creo que pueden sentirse bienvenidos en su poesía.